Hola, en este vídeo explicaremos cuál es el funcionamiento de un PID. Los pasos que seguiremos serán los siguientes. Empezaremos con una breve introducción de los controladores, donde comentaremos qué son y para qué se utilizan. A continuación definiremos qué es un PID y mostraremos cada uno de los parámetros que lo forman. Seguidamente describiremos qué métodos de sintonización existen para este mecanismo. Por último, desarrollaremos un modelo práctico para ejemplarizar su uso. El tipo de controlador más utilizado en el ambiente industrial es el PLC. Se trata de un sistema electrónico que utiliza una memoria programable donde podemos almacenar instrucciones orientadas a aquel que lo utiliza, al usuario. Estas instrucciones pueden ser de todo tipo: funciones lógicas, secuencias, recuento. Su funcionamiento consiste en controlar diferentes procesos y tipos de máquina mediante entradas y salidas analógicas. Pasamos al controlador PID. Este es un mecanismo de control por retroalimentación, es decir, un dispositivo que controla un proceso redirigiendo la señal de salida de un sistema de nuevo a la entrada del mismo. El PID corrige el error entre un valor medido y el valor que se desea obtener. El algoritmo de cálculo del control PID se da en tres parámetros: el proporcional, el integral y el derivativo. La suma de estas tres acciones es usada para ajustar al proceso un elemento de control como la posición de una válvula o, por ejemplo, la energía suministrada a un calentador. La parte proporcional determina la reacción del error. El error es la desviación existente entre el punto de medida y el valor de consigna o set point. La constante que representa esta parte proporcional la nombramos Kp. Esta nos indica la ganancia del controlador. Es el factor entre el error y la acción a realizar. Seguimos con un ejemplo. Supongamos que queremos calentar un horno a 100 grados centígrados. Ese será nuestro set point o punto de consigna. Mediante la elección de uno de los procesos de sintonización que explicaremos posteriormente, encontramos una Kp. El valor de esta es de 5. Vemos que la temperatura del horno, indicada en azul, sobrepasa la consigna en un principio, oscila varias veces hasta que se estabiliza, pero a una temperatura prácticamente 10 grados por debajo de la que deseamos. Veamos qué sucede si a este sistema únicamente proporcional además le añadimos la parte integral. Esta tiene como propósito reducir y eliminar el error en estado estacionario, provocado por la parte proporcional que hemos añadido anteriormente. El control integral actúa cuando hay una desviación entre la variable y el punto de consigna. En este caso observamos que la mayor ventaja que nos proporciona añadir la parte integral al sistema es la obtención de una temperatura que se estabiliza justo en el set point, en el valor que nosotros deseamos. Continuamos con la parte derivativa. Esta parte del controlador actúa en función de la velocidad de cambio del error. Aunque el error sea pequeño, si este evoluciona de forma creciente, la parte derivativa intenta anticiparse, reduciendo la magnitud del error. Se podría decir que esta parte del controlador actúa para prevenir grandes errores antes de que estos se produzcan. Si el error es constante, únicamente actúan las maneras proporcional e integral. Cabe decir que no en todos los sistemas añadiremos esta última parte derivativa. En algunos no es conveniente porque puede empeorarlo añadiendo oscilación a la curva de temperatura, como podría ser en este caso. Comparamos las tres gráficas. Únicamente cuando tenemos la parte proporcional, en este caso igual a 5, hay algo de sobrepaso de consigna y se estabiliza, pero a una temperatura que no es la que queremos. El siguiente paso, cuando mantenemos la parte proporcional y añadimos la integral con un valor de 0,027. En este caso, el sobrepaso de consigna
es mayor como contrapunto, pero mejora la estabilización porque ahora la temperatura se mantiene a 100 grados, que es lo que queríamos. Por último, solo necesitamos corregir la oscilación inicial. Esto lo obtenemos cuando añadimos el tercer valor, el de la K de constante derivativa, igual a 11 en este caso. Observamos que en el gráfico prácticamente no hay sobrepaso de consigna, la temperatura se sigue estabilizando a 100 grados y ahora tarda menos incluso, y así conseguimos un sistema con el mínimo error y lo más eficiente posible. Para la sintonización de nuestro controlador tenemos que hacernos dos preguntas. ¿Qué tipo de controlador queremos utilizar para nuestro proceso? Y cómo sintonizamos los parámetros del controlador, que dependen del criterio que queramos aplicar. Podemos minimizar el error para que llegue a nuestro setpoint sin oscilar y se mantenga, como hemos recorrido de color rojo. También podemos minimizar las oscilaciones, como vemos en el recorrido verde. Y por último, podemos tener una respuesta rápida, que la señal llegue antes que las anteriores, teniendo unas cuantas oscilaciones hasta que se mantiene nuestro setpoint. Empezamos el procedimiento para minimizar el error eliminando la acción integral y derivativa. Y para poder entender mejor la sintonía, iremos mostrando los pasos en una simulación de un horno donde nuestra consigna es 100 grados. El siguiente paso es poner un valor pequeño de Kp y activar el controlador para que controle el proceso. Luego iremos incrementando poco a poco el valor hasta que la variable de proceso comience a oscilar en torno de la consigna. Aquí nuestra Kp empieza a oscilar en torno a nuestra consigna y de forma continuada. Así que nos quedamos el valor de 6. Y lo dividimos por 2 y nos dará nuestra Kp final. Y vemos como con el tiempo se estabiliza por debajo de nuestra consigna. Ahora tenemos nuestra Kp. Vamos a buscar la parte integral. Ponemos un valor muy pequeño. Y según la gráfica vamos aumentando el valor hasta provocar una oscilación. El valor 0,08 empieza a provocar oscilaciones que continúan con el tiempo. El valor de KI final debe ser 3 veces menor que el valor de KI que lo hace oscilar. Y vemos que casi se estabiliza en los 100 grados. Ahora tenemos que bajar este overshot de aquí con la parte derivativa. Ya tenemos Kp y la parte integral. Ahora vamos a por la parte derivativa. Ponemos un valor pequeño y vamos aumentándolo hasta que la variable oscile. La variable de proceso en 40 empieza a oscilar. Y como hemos hecho antes, el valor final debe ser una tercera parte del valor que tiene cuando el sistema oscila. Y finalmente tenemos los valores de nuestro controlador y podemos ver que el error mínimo es de 0,2 en los primeros segundos, pero se acaba estabilizando nuestro setpoint. En este caso el método funciona. Ahora pasamos a la minimización de oscilaciones, sintonía de Zegers-Nichols. Iremos un poco más rápido en los primeros procedimientos porque son como la anterior. Eliminamos la parte integral y derivativa y ponemos un valor pequeño para Kp y activamos el controlador para que controle el proceso. Vamos incrementando el valor hasta que la variable de proceso comience a oscilar, que en nuestro caso es 7. Y para el siguiente paso necesitamos también el periodo de oscilación, que es lo que tarda un ciclo en repetirse. Cogemos los dos puntos y los restamos, dándonos el periodo de 340 segundos. Ahora calculamos el valor para cada parámetro según la tabla de Zegers-Nichols y probamos en nuestro simulador. Con un control proporcional, con un control proporcional integrativo. Y para el siguiente paso necesitamos también el periodo de oscilación, que es lo que tarda un ciclo en repetirse. Cogemos los dos puntos y los restamos, dándonos el periodo de 340 segundos. Ahora calculamos el valor para cada parámetro según la tabla de Zegers-Nichols y probamos en nuestro simulador.
con un control proporcional, con un control proporcional integrativo y con un controlador proporcional integrativo derivativo. Y como vemos, este procedimiento no nos funciona bien, ya que es orientativo para nuestra sintonía, pero se acerca a nuestro set point, ya que queda en 94,8 grados. Si modificamos un poco nuestros valores, encontramos el más indicado. Y para acabar con la sintonización, podemos maximizar la respuesta, que tenemos dos métodos, el de Zegers-Nichols y el de Cohen-Kuhn. Parece que es muy complicado porque hay muchos símbolos, pero no os preocupéis. Son unos cálculos bastante sencillos que podemos resolver con la gráfica. Para ello tenemos que encontrarlos. El procedimiento para encontrar la sintonización de mejor respuesta empieza desconectando el control y llevando el sistema a un valor estable. Hemos puesto un ejemplo de nuestra apertura de la válvula de control. Inicialmente la encontramos a 18,5 y se mantiene en los 25 grados iniciales. Y como provocamos un salto, la temperatura aumenta hasta mantenerse 65 grados y quiere decir que la válvula se mantiene abierta al 37,5. Ahora pasamos a encontrar los tiempos en los que nuestro proceso varía. El instante inicial, el tiempo T1, donde empieza el salto, y el tiempo T2, donde nuestro proceso vuelve a estabilizarse. Con toda esta información estamos listos para hacer los cálculos. Estos son los datos recogidos en la gráfica y ahora podemos encontrar el valor de los símbolos. Con esta fórmula encontramos K0, Tau 0 y Gamma 0. Empezamos por el método Zegers-Nichols. Teniendo el valor de los símbolos, vamos a sacar los valores del controlador PID. Si tuviéramos un controlador proporcional, integrativo, y por último, si tuviéramos un controlador proporcional integrativo derivativo. Otro procedimiento que no nos funciona en nuestro caso. Al ser orientativo podemos variar los valores y encontrar el que más se ajuste a lo que queremos. Y el otro método de sintonización es el de Cohen-Kuhn. Rellenando la tabla con los valores obtenidos, tendremos los diferentes controladores. Un controlador proporcional, el controlador proporcional integrativo y el controlador proporcional integrativo derivativo. Vemos que el método tampoco nos funciona para nuestro caso. Igual que el anterior, si modificamos los valores obtenemos el que buscamos. Después de toda la explicación del controlador y con las partes que lo complementan, podemos llenar cada apartado del sistema de control con instrumentos cotidianos que se utilizan, para que podáis ver que no solo se utiliza en la industria. Todos los ejemplos de sintonía los hemos hecho con un simulador de un horno. El set point es la temperatura a la que queremos el horno, y lo modificamos con el interruptor del horno. El controlador, que intenta mantener la temperatura que nosotros queremos, y el horno, que es el aparato actuador. Y si hay pérdidas o aumento de calor, lo envía otra vez al controlador y regula la temperatura del horno. También tenemos la calefacción de casa. Y en la industria se utiliza para muchos sistemas de control, por ejemplo, en el control de un tanque de gas, o el control de un tanque de agua o líquido. Y para hacer estos controles en la industria, antes hacen pruebas como nosotros hemos hecho utilizando programas informáticos como este, llamado Visual Basic 6, que muestra cómo funciona un control PID. Esperamos que os haya servido de ayuda este tutorial.